Aquí comienza Verdades Eternas con Humberto Cancio. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si a mamá en su día quieres agradar, un detalle de verdades eternas le debes obsequiar. Pedidos al 317-427-0754. Verdades eternas, diseños que edifican. Verdades eternas con Humberto Cancio. Mi Señor, muchas gracias. Te damos por el privilegio que nos das de poder estar aquí, de poder tener un nuevo día de vida, porque es tu misericordia la que nos permite de nuevo respirar. Muchas gracias, porque si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu misericordia, no estaríamos aquí. Pero tu amor por nosotros es tan grande. ¡Wow! Gracias. No merecemos estar aquí, ni mucho menos que hayas derramado hasta la última gota de tu sangre por amor a nosotros. Pero lo hiciste sin esperar nada a cambio. Lo hiciste sin merecerlo, demostrando a través de las acciones cuán importantes somos para ti. En nuestro corazón solo hay gratitud, mi amado, y venimos ante ti con un corazón contrito y humillado. Dice tu palabra que un corazón contrito y humillado tú nunca desprecias. Contrito porque se duele, y se duele cuando fallamos, y se duele cuando nos equivocamos, y se duele cuando no honramos tu nombre. Y por eso te pedimos perdón, porque todavía entendemos hay muchas cosas en nosotros que tienen que ser cambiadas. Todavía nuestros vestidos se contaminan. Por eso te pido, amado Dios, que tu sangre bendita sea sobre cada uno de nosotros y que tú nos restaures. Por la sangre de Jesús nosotros somos justificados, somos santificados y tú nos ves como si nunca nosotros hubiésemos pecado. Y un corazón humillado es un corazón que entiende que sin ti no somos nada. Por eso dices tú en tu santa y bendita palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, es una promesa, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Confiamos en que el anhelo de tu corazón es poder sanar nuestra tierra. Y sí que necesita la tierra sanidad, amado. Tú sabes todo lo que ha estado pasando con esta pandemia, con las protestas y con tantas cosas, la pobreza, el hambre, la necesidad. Hoy clamamos por tu misericordia sobre todos nosotros, que tu misericordia nos alcance, no tengas en cuenta, amado Dios, nuestro pecado y sana por favor nuestra tierra. Sana nuestros hogares, sana nuestras vidas, sana nuestras familias. Te lo suplicamos, amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este tiempo, por esta nueva jornada. Para nosotros es una gran bendición, pero nada tiene sentido si tú no estás, porque tú eres la más grande bendición que nosotros podemos tener. Por eso te pedimos, Señor, que tú vengas, que tomes el control de este programa. Es tu programa, eres tú, Espíritu Santo, nuestro Maestro, el que nos enseña, eres tú el que nos revelas, eres tú el que nos traes con lazo de amor cada mañana para recibir ese pan nuestro de cada día. De antemano te damos gracias, gracias con todo el corazón por lo que harás. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor,
y te damos la bienvenida. La gloria es solo tuya, mi Señor. Gracias, mi Jesús. Amén, amén y amén. Familia de verdades eternas, muy, pero muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Quiero saber cómo amanecieron ustedes. Regálenme una manito arriba, un corazoncito, regálenme una palabra de bendición. Acuérdese que el hombre y la mujer de Dios se caracterizan porque comprenden que hay poder en las palabras. Hay poder, hay poder. Que hoy podamos usar esas palabras para producir vida y no muerte. Entonces hoy vamos a declarar bendición, bendición. Hoy les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que ustedes son bendecidos en su entrar, que ustedes son bendecidos en su salir. Declaro que el Señor bendice su alacena, su arteza de amasar. Declaro que ningún arma forjada en contra de usted podrá prosperar. Declaro en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que el ángel de Jehová acampa alrededor de su vida, lo guarda y le protege. Declaro que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor suplirá en el nombre poderoso de Jesús todo lo que a usted le falte conforme a sus riquezas en gloria. Y ninguna de las plagas que el Señor envió a Egipto le tocará a usted, porque Él es Jehová Rafa, Él es su sanador. Bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová, dice su palabra, bendición y vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús pido que Dios envíe sobre su vida bendición hasta que sobre y abunde, y vida eterna, el regalo de la salvación. Dios les bendiga grandemente. Declaro en el poderoso nombre de Jesús que todo lo que ustedes tocan es prosperado y bendecido. Que esa misma unción que estaba sobre la vida de José está también sobre usted. Y donde quiera que usted vaya, la presencia de Dios va con usted. Y todo lo que usted toca y emprenda, el Señor lo prospera. El Señor le bendiga en salud, el Señor le bendiga en paz, el Señor le bendiga en prosperidad. Si usted desea bendecir a alguien, puede hacerlo. Deje su comentario, por favor. Pero vamos a bendecir, vamos a bendecir. Declaramos que este es un nuevo mes de victoria. El Señor este año nos daba la palabra de que este año 2021 era el año de la gloria de Dios. Y muchos no alcanzaron a comprender qué significaba. Pero en el libro de Deuteronomio hablaba precisamente de que este año no sería como los años anteriores. Dice, donde sembrabas con tu propio pie y regabas, sembrabas y regabas con tu propio pie como huerto de hortaliza. No. Esta tierra a la cual entras, dice el Señor, no es como la tierra de Egipto, no. Esta es una tierra que bebe el agua de la lluvia que cae del cielo, y dice la palabra, y es una tierra en la cual yo tengo mis ojos puestos, dice, desde el principio del año hasta el fin. Y lo que Dios nos decía es, este es un año glorioso, porque Dios va a estar pendiente de nosotros. ¿Cuántos pueden creer que Dios está pendiente de usted? Que Dios le cuida, que Dios le guarda, que Dios le protege y que Dios no permitirá que algo malo le pase. Cuando la Biblia dice que es el año, o cuando proclamamos esta palabra que el Señor nos regaló, que es el año de la gloria de Dios, entendíamos sencillamente que ya la gloria este año no será para nosotros, sino de todo lo que ocurrirá en nuestra vida, la gloria será para Él. El tiempo en que la gloria era para nosotros porque trabajábamos, porque teníamos ideas creativas, porque perseveramos y hacíamos tantas cosas, ya ese tiempo pasó. Es el tiempo de la gloria de Dios, y fue lo que el Señor le dijo a las hermanas de Lázaro, Marta y María. Les dijo, ¿no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Ojo a lo que dice, verán la gloria de Dios. Lo voy a repetir de nuevo, verán la gloria de Dios. No es tu gloria, no es la gloria del médico que atiende a tu familiar, es la gloria de Dios. No es la gloria del dueño de la empresa donde quieren contratarte, es la gloria de Él. Es el año de la gloria de Dios. Las cosas que Dios va a hacer en su vida, al final usted no podrá decir, sino, Señor, gracias. Esto no lo hicimos nosotros. Dios va a hacer maravillas en usted.
Dios va a hacer obras portentosas y al final usted va a decir, pero ¿cómo ocurrió esto? Yo no tenía los recursos, yo no tenía en mis fuerzas la posibilidad de salir de este problema. ¿Qué pasó? Pues quiero decirte qué pasó. Es la gloria de Dios que se ha manifestado en tu vida. Y sigue creyendo, por favor, que este año, que no se ha acabado todavía, es el año de la gloria de Dios. Entonces te van a llamar personas que nunca tú habías imaginado a darte buenas noticias. Van a tocar a tu puerta diciendo hay un empleo para ti y tú vas a decir, ¿quién hizo esto? La gloria de Dios. El familiar que estaba tal vez ahí en esa clínica y decían ya nada se puede hacer, se complicó la cosa, pero de un momento a otro todo cambió y ahora está sano. ¿Qué pasó? Fue la gloria de él. Ay, mi esposo que no lo cambiaba a nadie, yo ahora lo veo cambiado, lo veo restaurado. ¿Qué pasó? La gloria de Dios. Todo lo que va a ocurrir en tu vida, no podrás decir que la gloria fue tuya, sino la gloria del que vive para siempre. Sean todos bienvenidos, desen un abrazo ustedes mismos, consiéntanse y sientan el amor de Dios. Y pellizquense, por favor, para que sientan que están vivos y que hay motivos más que suficientes para comenzar esta nueva jornada con una actitud de fe, sabiendo que Dios siempre va con nosotros. En este día te pedimos que esta palabra pueda ser revelada a nuestros corazones, que podamos atesorarla, mi Jesús, y que tu ley sea escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Habla, mi Señor. Estamos deseosos de escuchar tu consejo, de escuchar tu palabra. Gracias, Jesús. Amén y amén. Muy bien. Seguimos en nuestra serie Las Parábolas de Jesús. Y hoy vamos a hablar de una parábola que se llama la parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida. En el libro de Lucas, por favor, si son tan amables, Lucas capítulo 15, en el verso 3 al 5 o al 7, voy a comenzar desde el 1. Lucas, vamos a leer desde el 1, del 1 al 7. Lucas 15, del 1 al 7. Dice aquí, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, unos para oírle y otros para murmurar, actitudes del corazón, diciendo, este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces, en ese instante es que Jesús le refirió esta parábola de la oveja perdida, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y dice el verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta es una de las parábolas más sencillas, pero de las más significativas por su mensaje. En ella, Jesús nos muestra el gran valor que para Dios tiene un alma. Los pastizales de Judea en los que se desarrolla esta historia, en su mayoría eran escasos y estaban ubicados en las partes más montañosas y peligrosas de los montes. Las partes planas eran estrechas. Esto hacía que se debiera dejar a las ovejas deambular en busca de su alimento. Es por ello que era muy fácil que estos animales trataran de bajar de los prados altos a los arroyos o pequeños valles verdes. El problema que se encontraban a la vista eran los barrancos y piedras sueltas y rocosas que les hacía imposible su regreso.
lo que en muchos casos les implicaba la muerte debido al hambre una vez que se terminaba el poco alimento disponible. Las ovejas son animales muy simples y no son conscientes muchas veces del peligro. Tan solo van por su meta, el pasto verde. Qué curioso que el Señor Jesucristo compare muchas veces a las personas con las ovejas. Seguramente porque la mayoría del tiempo actuamos de igual manera sin pensar en las consecuencias de nuestras acciones a corto y a largo plazo. El trabajo del pastor palestino era muy peligroso. Sin embargo, estaban muy bien entrenados en el rastreo y rescate de animales. Las búsquedas en ocasiones implicaban varias horas y arriesgaban sus propias vidas en los acantilados para salvar a sus amadas ovejas. ¡Qué hermosa parábola nos presenta el Señor a nosotros! Ovejas perdidas, eso somos. Y Jesús, el buen pastor, que salió, que dejó su trono de gloria y descendió y se hizo hombre y habitó en medio de nosotros, en busca de sus ovejas, en busca de usted y en busca de mí. Y tuvo que pagar por el rescate de ellas el precio más alto de todos, su propia vida, por salvarnos. Como no amar a nuestro pastor que vino a buscarnos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, sin distinción alguna, Dios no hace excepción de personas, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios busca al perdido con gran amor. Dios es paciente y cuando lo encuentra se regocija, lo protege y lo trae de regreso a su casa en sus hombros. ¡Qué cuadro más hermoso! En el contexto en el que se desarrolla esta parábola, los fariseos y escribas, como leímos al comienzo, estaban criticando a Jesús por haber recibido a los cobradores de impuestos y pecadores. Su ilustración comienza en forma de pregunta. Miremos Lucas capítulo 15, verso 4. Jesús comienza preguntándoles lo siguiente. ¿Qué hombre? Oiga esto. ¿Qué hombre? Como si detrás de esta pregunta existiera... O sea, es inconcebible que no exista alguien. ¿Qué hombre de vosotros, de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Los líderes religiosos de los días de Jesús habían dividido a la humanidad en dos clases. Estaban los impíos y estaban los justos. Estos fariseos decidieron vivir, tanto como fuera posible, en completa separación de los impíos. Algunos rabinos de los días de Jesús tomaron esta idea tan en serio que se negaron a enseñar la palabra de Dios a los impíos. Imagínense cómo estaban las cosas. Por eso Jesús les dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Si se pierde una oveja, no es extraño que el pastor salga a buscarla. Lo que sí parece extraño es que el pastor ponga en peligro el 99% de su rebaño por el bien del 1%. O
Podríamos pensar estaba asumida la seguridad del 99% de las ovejas. O el punto de esta parábola es en el regocijo, no en la negligencia del 99% por el bien del 1%. Pero creo que más allá de todo eso, las 99, como bien Jesús lo dijo al final, representaban los fariseos que según ellos no necesitaban arrepentimiento. ¿Yo qué hago con 99 ovejas que no necesitan arrepentimiento? Jesús no puede sanar a quien se cree sano, ni salvar a quien se considera que está perdido. Yo le digo a las personas, mire, claro que debemos orar por una casa propia, por un carro, estas cosas son necesarias. Pero Jesús no vino a morir en la cruz del Calvario para que usted tuviera una casa. No. Él vino a morir en la cruz del Calvario para que usted fuera salvo. Para eso vino. Ahora, si Jesús vino para que nosotros fuéramos salvos, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿salvos de qué? Salvos de la condenación eterna. Ese es el centro del mensaje, de la predicación de Jesús. Por eso dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le van a ser añadidas. ¿Qué es las demás cosas? ¿Qué es lo que Dios mira como añadiduras? Esos milagros que usted y yo necesitamos, para Él son añadidura, no son lo más importante. Esa fue la razón por la que Jesús prefirió ir tras la oveja que se le había descarriado. Dejó a las 99 en el desierto y fue tras la que se había perdido, porque estas 99 no tenían necesidad de arrepentirse de nada, eran ovejas buenas. Jesús fue tras aquella que sí necesitaba ayuda. Mateo, miremos el capítulo 9, en el verso 12 dice la palabra. Mateo 9:12 dice, al oír Jesús esto, dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo le pregunto, si usted está sano, ¿iría al médico? De seguro que no va. Es más, hay muchas personas que saben que no están bien y no van al médico porque tienen miedo que el médico les vaya a decir que hay algo malo. Es que por eso no me gusta ir al médico, porque le empiezan a sacar a uno un poco de cosas, pero es mejor que se lo descubran a tiempo. Pero la gente que se cree que está sana jamás va a sacar una cita médica, nunca. De igual manera, alguien que cree que no está enfermo, ¿por qué va a buscar a Dios? No necesito de Dios. Hay personas que vienen a los pies de Cristo cuando tienen un problema, cuando tienen una necesidad bien apremiante, un familiar enfermo, o llámese una necesidad económica. Ahí sí buscan a Dios. Pero mientras tanto que todo se les resuelve, no lo buscan. Ninguna criatura se pierde más fácilmente que una oveja. Ninguna es más distraída. Y ninguna tan incapaz de encontrar su camino de regreso al rebaño una vez que se pierde. Esos somos nosotros. Y lo dijo Isaías en el capítulo 53, verso 6. Mire qué dijo Isaías. Capítulo 53, verso 6, Isaías dijo, todos nosotros, todos sin excepción, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos como oveja. La oveja gemirá por el rebaño, pero seguirá corriendo en la dirección opuesta del rebaño. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo? El hijo pródigo le pide la herencia a su padre y él lo que hace es apartarse de su padre. El más grave pecado del ser humano, ¿sabe cuál es? Es llevar una vida lejos de Dios, sin tener conexión con Dios, sin obedecer a Dios.
No, es que yo creo en Dios. ¿De qué nos vale creer en un Dios al que no obedecemos? ¿De qué nos sirve creer en un Dios al que no seguimos? Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una característica de una oveja del Señor es que oye la voz. Si nosotros decimos que somos ovejas de Dios y no oímos su voz y no obramos conforme a su palabra, entonces Él no es nuestro pastor. David lo decía, Jehová es mi pastor. Pero para que Jehová sea tu pastor, ¿sabes qué necesitas? Lo único que necesitas para que Jehová sea tu pastor es que tú te aprendas a comportar como una oveja. No como un cabrito rebelde que hace lo que quiere, sino como una oveja que se somete y hace la voluntad del Padre. La oveja perdida nunca se salvará por sí misma o encontrará a el pastor por sí misma. Si el pastor no se pone manos a la obra y va en su búsqueda, la oveja está condenada a la muerte segura. Nosotros somos esas ovejas. Muchos rabinos de esa época creían que Dios recibía al pecador que venía a él correctamente. Pero en la parábola de la oveja perdida, Jesús enseña que es Dios quien activamente busca al perdido. Usted no está aquí escuchando este programa porque usted dijo, yo voy a buscar a Dios. No, usted sabe por qué está aquí en este programa. Usted está aquí porque Dios lo fue a buscar y Dios lo encontró. ¿Cómo se enteró que este programa existía? Yo no sé, pero Dios lo encontró a usted. No fue usted el que encontró a Dios. Dios busca al perdido y nos ha buscado. Yo cuando medito en cómo era mi vida antes de conocer al Señor, terrible. Pero la misericordia de Dios me alcanzó. Y eso quiere Dios hacer con cada uno de nosotros. Él no recibe a los perdidos a regañadientes, no. Por el contrario, sale en búsqueda de ellos. Dios encuentra al pecador más de lo que el pecador lo encuentra a él. Dice el libro de Juan, en el capítulo 15, tome nota, mire, esto es hermoso, esto me cambió la vida. Juan capítulo 15, verso 16, dice la palabra. Juan capítulo 15, verso 16, escuche esto, que esto le va a impresionar. Cuando yo leí esto, wow, aquí dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Qué maravilloso! ¿No me elegisteis vosotros a mí? No fuimos nosotros los que escogimos a Dios, fue Él en su infinita misericordia el que nos escogió a usted y a mí. Fue Dios el que nos eligió. Y eso es un privilegio, porque habiendo tanta gente en el mundo, que el Creador de los cielos y de la tierra se haya dignado a poner su mirada en mí, a lo vil y menospreciado del mundo, a una persona que yo mismo consideraba no valía absolutamente nada, que Dios nos mire a nosotros. Tu salvación, quiero decirte, no es un accidente. No es un accidente. Mucho antes de que eligieras a Dios, Él ya te había elegido. Jeremías 1:5, léalo. Allí dice, antes que te formase en el vientre, o sea, ni siquiera habías entrado al vientre de tu mamá, ni siquiera tu papá con tu mamá se habían conocido cuando Dios ya había pensado en ti. Antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Yo no te conocí ahora. Desde antes de yo crearte y traerte a este mundo, lo decía David, mi embrión, vieron tus ojos. Ya Dios te había conocido. Fue su idea. No eres un error del destino, ni estás aquí por casualidad. Él te buscó hasta encontrarte. Antes de que Dios incluso creara el universo, Él había decidido que quería crearte. Sí. Fuiste elegido.
de acuerdo al propósito de Dios. El enemigo quiso que te desviaras de ese propósito, pero Dios le dijo a Jeremías: antes de que te formase en el vientre te conocí, te santifiqué y te di por profeta. Jeremías dijo: no, yo soy un muchacho, envía a otro, no me digas que eres un muchacho, yo sé quién eres. Y yo conozco tu presente, tu pasado, tu futuro, conozco tus momentos de gloria, tus momentos de debilidades, y sin embargo te doy la oportunidad de vivir, porque sé que lo puedes hacer, yo te conozco. Él tiene un propósito para tu vida. Quiero decirte, tú no estás aquí simplemente para comer, trabajar y dormir. Tienes un propósito de parte de Dios. Descubre cuál es ese propósito y síguelo. Él quiere santificarte. Esa palabra santificarte es apartarte. Apartarte del pecado, apartarte de este mundo y llevarte al cielo con Él. Entender esta verdad debe darnos esperanza, ya que fue su amor el que nos alcanzó a nosotros. Cuando estábamos sumergidos en el lodo cenagoso, fue su amor. Yo no sé cuántas personas a usted le han predicado la palabra de Dios, pero cada persona que se ha acercado a predicarle la palabra de Dios, cada mensaje que le llega a través de sus redes sociales, es la manifestación del amor de Dios. Te amo tanto que te envío personas para que te prediquen, para que tú escuches el mensaje si vengas a mí. Te estoy esperando. De manera que el más grande honor que usted y yo hemos podido recibir no es que trabajemos en una gran empresa, no es que tengamos miles de seguidores. El gran honor es que Dios nos haya elegido entre toda esta corrupción reinante para pasar a la eternidad con Él. Eso sí que es un privilegio. Eso es de gran importancia. Y esa es la principal razón por la que podemos tener esperanza, sin importar qué suceda en nuestras vidas. En la pregunta que Jesús hace a los fariseos, da por sentado que hasta el más desalmado de los pastores, si su oveja se le pierde, debería ir a buscarla. Hasta el más desalmado. ¿Quién de vosotros si se les pierde una oveja? Repito, hasta el más desalmado, el más malo de los pastores, si se le pierde una oveja, usted va y la busca. A la gente se le pierde un perro, se le pierde la mascota. ¡Wow! Eso se hace un escándalo y colocan Facebook y dan recompensa porque se les perdió la mascota. Ahora una oveja, va y la busca. Y lo mismo espera Dios de cada uno de nosotros. Porque cuando hablamos de pastores no hablamos de personas que se paran ahí a predicar solamente. No, nosotros estamos pastoreando también nuestras propias familias. En tu casa pueden haber ovejas, ¿sabías tú? Ovejas descarriadas, ¿sabías? Y Dios te colocó como el sacerdote o el pastor de esas ovejas. ¿Sabías que hay hijos que tal vez están en vicios? Ellos son una oveja descarriada. Hay algunos que dicen, es que mi hijo es la oveja negra de la familia. Sí, hay ovejas descarriadas. ¿Y quién pastorea en tu casa esas ovejas? O sea, cuando hablamos de pastor, porque la gente dice, no, esto es para el pastor Pepito que es malo. No, todos. Eso me incluye también a mí. Así que vamos a hablar a los pastores. A todos, padres de familia, madres de familia. Ezequiel 34, del 2 al 6. Ezequiel 34. Que no falta el que diga, sí, es que esos pastores son malos. Aquí no estamos hablando de nadie, estamos hablando de nosotros. Ezequiel 34, 2, 6, dice la Biblia. Ezequiel 34, 2, 6, dice la palabra. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay! Este ay es de preocúpate. ¡Ay! De los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Qué es apacentarse a sí mismos?
es recibir el alimento espiritual, esta palabra. Por eso les digo, mire, estas palabras llévenla y compártanla con su familia, con sus hijos. Porque se termina convirtiendo uno en una oveja engordada. ¿Cuál es la oveja engordada? Esos que llegan al programa y todo es para ellos solitos. Nunca comparten con nadie todo el alimento. Entonces el Señor dijo, mira, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Dice el verso 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Verso 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas, de las ovejas, con dureza y con violencia. Wow. Y andan errantes, dice el Señor, mis ovejas, por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado mis ovejas. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo, escuche bien, no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. No hubo quien preguntase por ellas. Dios reprendió y advirtió a los pastores que estaban preocupados por alimentarse a sí mismos de la leche y de la lana de las ovejas y de no alimentar a su rebaño. La pregunta fue obvia. ¿No deberían los pastores alimentar a los rebaños en vez de alimentarse de los rebaños? Los pastores piadosos deben servir más al beneficio del rebaño que a su propio beneficio. Y esto es lo mismo que pasa en la actualidad, donde los pastores están justificadamente motivados por el interés propio, por darse la buena vida, viajes, casas de lujo, a costillas de las ovejas que van a sus congregaciones, y también por las ansias de grandeza y de poder. El buen pastor, según Jesús, es aquel que da su vida por las ovejas. Eso dice Juan capítulo 10, verso 11, Juan 10, 11. Dice la Biblia. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Un buen pastor se conoce porque cuida su rebaño minuto a minuto, fortalece a las ovejas débiles, cura a las que están enfermas, venda la pierna quebrada y busca la descarriada y la perdida. A eso vino Jesús, a ser el buen pastor. El pastor que ama, el pastor que protege y el pastor que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Juan capítulo 10, verso 12 al 13, dice Juan 10, del 12 al 13 dice, mas el asalariado, esto lo dijo Jesús, no lo digo yo, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Verso 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado. 3 veces habla de asalariado. Pastores asalariados, dice.
huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Es decir, el pastor que es asalariado, si no hay dinero de por medio, él no pastorea, porque su motivación es el dinero, no es otra cosa. El pastor asalariado es aquel cuya única motivación es cuánta lana o cuánto dinero pueden producirle sus ovejas en cada servicio. La ecuación del pastor asalariado no es más ovejas, más oportunidad de servir, sino más ovejas igual a más diezmos, más ofrendas, más dinero, más prosperidad para la iglesia y más poder. Muchos de esos pastores, cuando logran trasquilar por completo a sus ovejas, es decir, cuando logran quitarle todo lo que tienen, las desechan porque ya no le producen nada. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2, enseña la palabra. Primera de Pedro 5:2. Dice la palabra: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Como estos pastores, lo único que les importa es el salario, por eso dice el mismo Señor Jesús, asalariado. Estos pastores, lo único que les importa es el salario. Si no hay plata, no predican. Cuando ven venir al lobo, abandonan las ovejas a su suerte. Las desechan cuando se descarrían. Las estigmatizan cuando se equivocan. Las juzgan cuando cometen un error. Las ignoran para doblegarlas. Nunca más las vuelven a tener en cuenta, dizque para disciplinarlas y enseñarles quién es la autoridad. La exhortación del Señor a este tipo de pastoreo es, eso está en Ezequiel, capítulo 34, versos 7 al 11. Esto casi no se predica, pero está en la Biblia. Ezequiel, versos 34 del 7 al 11, dice, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, dice el Señor. Cuando Jesús encuentra a su oveja perdida, la carga sobre sus hombros. Dicen los expertos en el tema que cuando una oveja se descarría, para que no se vuelva a apartar del redil, cogen un palo, el pastor coge un palo y le parte una patica. Entonces, como la oveja está coja ahora, el pastor ya no puede caminar para que no se salga del redil. Él se la sube al hombro, se la sube aquí y lleva la ovejita. Yo no sé si usted ha visto esos cuadros, el pastor con la oveja en el hombro. Lleva la patica partida para que no se vuelva a salir. Y David lo decía muy bien en el Salmo 23.
David decía, su vara y Jehová es mi pastor, nada me faltará. Decía, su vara y su callado me infundirán aliento. La vara es el palo con que le partían la patica. Y el callado era con lo que la traían de nuevo al redil. La vara es el palo, la palabra. La palabra es la vara. La palabra es el callado que te infunde aliento y a veces te da golpes fuertes y uno dice, wow, eso está escrito ahí. Sí, pero su vara y su callado me infunden desmotivación, condenación. No, su vara y su callado me infunden aliento. Me infunden aliento. Entonces el pastor toma su oveja y la carga sobre sus hombros. Ese contacto físico con el pastor ahora está en sus hombros. Ya la oveja no está lejos. La oveja no está perdida. Está sobre sus hombros. Hay cercanía, hay contacto físico del pastor con la oveja. Y ese contacto físico, esa cercanía con él, es lo que realmente restaura a la oveja. Por el contrario, la indiferencia y el distanciamiento hiere a las ovejas. Hiere a las ovejas. Lucas capítulo 15, versos 5 al 7 dice la palabra. Lucas 15, del 5 al 7. Dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi ovejita que se había perdido. ¿Y cómo se llama esa oveja descarriada? Humberto. La encontré. E dice el verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Recordemos que esta parábola surgió en una situación determinada. Los fariseos y escribas estaban escandalizados porque Jesús se asociaba con hombres y mujeres pecadores. Para estos religiosos, todos los que no cumplían los detalles de la ley se colocaban en la misma categoría y se les llamaba la gente de la tierra de manera despectiva. Esto levantaba una barrera infranqueable entre ellos, a tal punto que era determinantemente prohibido algún trato con ellos. Para los fariseos, era un escándalo que Jesús se relacionara con estas personas, que ellos consideraban no solo extraños, sino pecadores, tanto que creían que el solo contacto con ellos los iba a contaminar. Por eso, cuando ellos escuchan la parábola de la oveja perdida, y se dan cuenta de la alegría del pastor cuando encuentra a su oveja perdida, la frase, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, les era intolerable. No, debería haber fiesta en el cielo cuando alguien santo como yo, intachable como yo, va al cielo. No, cuando un pecador se arrepiente. Los fariseos deseaban no la salvación de los pecadores, sino su destrucción. ¡Qué tremendo! Y uno dirá, qué gente tan mala esos fariseos, pero ¿cuántas veces nosotros hemos pensado igual? Hay gente que está pensando, diciendo, esa persona es pecadora, es un hipócrita, y yo sé que ha de irle bien mal. O sea, son personas que se pasan la vida esperando que te vaya mal a ti, porque según ellos, tú eres un impío pecador. Y se van a quedar con los crespos hechos esperando. Porque Dios vino no por los santos, vino por lo que se había perdido. Son como aquel hijo mayor. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del hijo pródigo? Cuando su hermano regresó,
arrepentido. Cuando su hermano había regresado a casa del padre después de haber desperdiciado sus bienes con rameras, el hijo mayor se enojó. ¿Por qué a él sí le hace fiestas? ¿Por qué a él sí le das un vestido nuevo y yo tanto que te sirvo y a mí no me das ni un cabrito? El hermano estaba enojado porque el otro había vuelto a casa del padre arrepentido, y hay gente que se enoja porque Dios bendice a personas que se arrepintieron alguna vez. Pastorear ovejas en el territorio de Judea era un trabajo duro y peligroso, pues los pastos eran escasos y la meseta estaba rodeada de precipicios que ponían en riesgo a los animales. Los pastores de aquella región eran expertos en el rastreo y en seguir las huellas de sus ovejas, y parte de su trabajo era arriesgar su vida para rescatarlas, como lo hizo Cristo en la cruz, que dio su vida por nosotros, las ovejas. Cuando estos pastores lograban un rescate, subían a la oveja en sus hombros, y toda la comunidad donde vivían se alegraban por ello. Esta escena se repite a diario cuando un pecador arrepentido llega a los pies de Cristo. Hay gozo, hay alegría en el cielo. Dios también conoce la alegría de encontrar lo que se había perdido. Esto nos muestra que Dios es más misericordioso y amable que el ser humano. Los hombres pueden perder la esperanza en otro hombre, pero Dios jamás. Deberíamos, como Dios, amar a los que están extraviados. Todos somos pastores. Todos pastoreamos una familia, unos hijos. Y deberíamos buscar a los que están extraviados y evitar las frías críticas y las recriminaciones de algunos que tienden solo a juzgar. Hay gente que no se alegra del perdón que puedan llegar a recibir los pecadores. Y ese tipo que era tan malo, pues si hubiera sido bueno, Dios no lo hubiera perdonado. También es triste que muchos hogares rechacen a sus miembros más perdidos en el pecado, sea el esposo, sea la esposa, porque pecaron, porque fallaron. Son como ovejas que se descarriaron. ¿Qué vas a hacer? ¿Las vas a sacar de patadas de tu casa? Y de aquí te vas de mi casa, porque así con eso yo no te acepto, y te vas. ¿Qué pasa, pastor? Aquellos hijos que están en la miseria, en el vicio, ¿cómo los tratas, pastor? Recordemos, antes de que creyéramos, nuestro amante Dios nos buscó y su amor sigue buscando a los perdidos. ¿Por qué no buscar nosotros a los de nuestra familia que se han perdido? ¿Por qué no? ¿Por qué no tener misericordia con aquel que falló, con aquel que se equivocó? ¿Por qué no? ¿Qué nos pasa, pastores? Primera de Pedro 2:5. Dice la palabra, Primera de Pedro capítulo 2, verso 25. Primera de Pedro 2:25. Dice Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Ese pastor que encuentra a la oveja perdida se llena de gozo, pues las 99 al parecer no se encontraban perdidas. Por eso las deja y va por aquella que se había extraviado, porque Él no vino por justos, Él vino por pecadores. Y eso también me incluye a mí. Lucas capítulo 5, verso 32, dice la palabra, Lucas 5:32. Dice, no he venido
a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Después que encuentra su oveja, celebra gozoso con sus allegados la dicha de haberla encontrado. Los fariseos y los escribas se jactaban de su justicia, no la buscaban por medio de la fe, sino por las obras de la ley. Eso precisamente hacía que cuando estaban delante de Jesús no se sintieran como pecadores que necesitaban ser perdonados. El arrepentimiento no llegaba a sus corazones. Dios quiere que vayamos a Él con corazones contritos y humillados. Y cuando nos acercamos a su presencia, wow, Él nos recibe. Jesús, repito, está buscando no a gente buena. No, es que yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo soy tan bueno. Dios no está buscando justos, sino pecadores, para que lleguen a ser justificados por creer en Jesucristo, porque nadie podrá salvarse por sus propias obras. Hay gozo en el cielo por un pecador arrepentido. Dios tiene paciencia con la humanidad, ¿sabe? Y aunque llegará un momento del juicio, está enviando cada mensajero de su palabra para que predique el Evangelio de Jesucristo. Y así más personas puedan venir al arrepentimiento y puedan hacer parte de su redil o de su reino. A veces decimos, Señor, haz algo. Haz algo por esta tierra. Ten misericordia de la tierra. Y Dios dice, pero todos los días tengo misericordia. Todos los días tengo misericordia. Todos los días les hablo, todos los días les predico, les envío a alguien para que les diga. Pero si nos tiran un salvavidas y no lo cogemos, el problema no es de Dios, el problema es de nosotros. Y esto que está pasando en Colombia y en el mundo es una radiografía de lo que pasa en el reino espiritual. Le dicen a la gente, no salga, más salen. Guarden el distanciamiento, entonces se van a las marchas y todos están apretujados. Después aumentan los contagios y aumentan las muertes y después decimos, Dios, pero tú ¿por qué no haces nada? Hey, te están diciendo, quédate en tu casa. No salgas. No, pero es que yo tengo que salir a hacerme sentir. Bueno, si tú tienes que salir a hacerte sentir, espera las consecuencias de tus actos. ¿Es Dios malo? No, cada uno escoge su propio camino. Todos los días Dios nos está predicando, nos está enviando una palabra. ¿Qué debemos hacer? Recibirla. No podemos ser una oveja que el Señor busque y la encuentra y la oveja dice, yo para allá no voy. No. Bendíceme acá, pero yo no voy. Bendíceme, prospérame, guárdame. Así hacemos, pero no queremos seguir al pastor. No, bendíceme aquí. Termino con esto. Nunca estaremos tan perdidos que el amor de Dios no pueda encontrarnos. Nunca se olvide de esto, por favor. Nunca iremos tan lejos que la misericordia de Dios no pueda alcanzarnos. Él quiere encontrarte. Déjate hallar por Él. Ya, no pelees más con Él. No te escondas de Él. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por esta tremenda palabra que nos regalas en este día, en la cual nos revelas el amor tan grande que tú tienes por nosotros. Eres capaz de dejar a 99 en el desierto e ir por aquella ovejita que se perdió. Y ahora puedo entender que cuando estaba lejos de ti, en la perdición, en ese lodo cenagoso, allí me fuiste a buscar. Y con lazos de amor me atraes a la presencia. Hoy logro entender que no fui yo que te busqué a ti. No, yo quiero cambiar y voy a cambiar. No. Fuiste tú el que me buscaste, amado pastor, y me encontraste, sin yo merecerlo, y me restauraste, y me sanaste, y me colocaste sobre tus hombros, y has estado conmigo todo este tiempo, ayudándome, fortaleciéndome. ¿Cómo no amarte, precioso pastor? Qué bueno dejarnos entender también la otra parte, porque hoy hablamos de los fariseos y los escribas, pero muchas veces nosotros somos como ellos, que estamos pensando que somos demasiado buenos
y nos apacentamos a nosotros mismos sabiendo que hay ovejas heridas ahí en el mismo interior de nuestra casa. Ahí está ese esposo que falló o la esposa que falló y a veces somos implacables. Somos implacables con ellos. Queremos ganar el mundo para Cristo. Queremos alcanzar las naciones, pero no queremos tener misericordia con aquella ovejita que está en la casa, con ese hijo rebelde que ya no sabes qué hacer, que estás cansado con él. Tanto que lo echaste de tu casa, pensando que esa era la manera de solucionar. Nos falta compasión, y eso es lo que te pedimos en este día, que tú nos des compasión, para entender que esos pastores de los cuales habla la palabra somos nosotros. Tú nos entregaste una familia que necesitamos pastorear, y a veces no hemos sido diligentes en el cuidado que hemos debido tener con ellos. Perdón te pedimos, amado Dios, si nos ha faltado esa compasión que nos lleve a amar a aquellos que tal vez no hacen las cosas como nosotros esperamos que las hagan, ¿no? Ellos no tienen que ser como nosotros, no tienen que ser a nuestra imagen y semejanza, sino a tu imagen y semejanza. Ayúdanos a desarraigar tanto espíritu de religiosidad que nos hace creer que somos mejores que los demás y que no podemos relacionarnos con otras personas porque son inmundas, porque son impías y nos podemos contaminar. Tu palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo, tú amaste al mundo, y que ese amor esté también en nuestros corazones para amar a todos aquellos que se equivocan, que cometen errores, que no son tan perfectos como nosotros pensamos que somos. Ayúdanos a tener genuina compasión para amarlos también a ellos. Gracias por permitirnos saber que tú fuiste el que nos fuiste a buscar y que te alegras cuando nos encuentras. Muchísimas gracias, mi Señor, y me dejo encontrar por ti una vez más, precioso pastor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, y amén, y amén. Qué bueno y maravilloso es nuestro Dios. Él va por la oveja que se perdió. Él tiene misericordia, pero a veces nos ha faltado misericordia con aquel que se equivoca, con aquel que comete errores y equivocaciones. Contenidos. Mañana, si Dios permite, en punto de las 5:45 de la mañana, nos volvemos a encontrar. Les deseo el mejor y más maravilloso y bendecido de todos los días. Dios les guarde. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si a mamá en su día quieres agradar, un detalle de verdades eternas le debes obsequiar. Sus pedidos al 317-427-0754. Verdades eternas, diseños que edifican. Verdades eternas con Humberto Cancio.